¿Soy el malo por eliminar a mis hijos biológicos de mi testamento y en su lugar dárselo a mi hijastro? Toda esta situación ha sido una agonía para mí, tanto física como mentalmente. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero intentaré ser lo más conciso posible para no aburrir a nadie con los detalles. Llevo casado 2 años con mi esposa Jen, de 58 años, con quien estoy criando a su hijo de 16 años. No hay palabras para describir cuánto amo a ese niño. Lo trato como si fuera mío. Es un chico muy agradable y me enorgullece decir que se lleva muy bien conmigo. También tengo 2 hijos de un matrimonio anterior, un hijo de 30 años y una hija de 27, de mi actual exesposa, de 60 años. En resumen, he excluido a mi hijo biológico y a mi hija de mi testamento. No heredarán nada. Tengo un negocio bastante exitoso y soy dueño de algunas casas que valen mucho dinero. Siempre tuve la intención de dejarles eso a ellos. El negocio sería para mi hijo y las casas divididas entre él y mi hija. Sé que es un poco morboso, porque no tengo ningún problema de salud, pero siempre he sido abierto al respecto con ellos. Para ser honesto, ambos tuvieron una educación bastante cómoda, así que tuvieron una ventaja en la vida. Lo cual es completamente opuesto a cómo crecí yo. Ahora bien, si retrocedemos el tiempo unos 5 años, yo estaba casado con mi ahora exmujer. Habíamos estado casados durante 35 años. Tuvimos nuestros altibajos, como cualquier otro matrimonio, pero nunca hubo infidelidad ni nada parecido. Bueno, para resumir, terminé llegando a casa y la encontré en la cama con otro hombre. De todas las formas de descubrir que tu pareja te engaña, esa era la que no esperaba. No solo por lo irrespetuosa que era, sino por lo absurda que era la situación. Trabajé mucho hasta tarde en mi oficina durante ese tiempo, pero ¿no eran tan imprudentes? En ese momento estaba hirviendo de rabia y tuve que contenerme para no reaccionar de forma violenta contra ese tipo. Terminé divorciándome de ella y manteniéndome alejado de ella. Necesité mucha terapia y apoyo para superarlo. Mi relación con mis hijos biológicos seguía siendo excelente y ellos comprendían por lo que estaba pasando, o eso creía yo. Hace poco, cuando fui a tomar una copa con mi hija, de repente se quedó callada y no se comportó como siempre. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que tenía miedo de decírmelo. Le aseguré con calma que todo estaría bien. Luego se desahogó y me dijo que ella y su hermano sabían de la aventura de su madre, pero que su madre les había rogado que no me dijeran que lo sabían. Mi hijo terminó estando de acuerdo con su madre y convenció a mi hija de que sería lo mejor. Entonces, ellos sabían que su madre tenía una aventura, pero tenían miedo de decírmelo. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si ella y su hermano no estaban enojados por lo que había hecho su madre, y ella dijo que sí, pero que no podían lidiar con esto y que no les correspondía involucrarse. Bueno, al no decírmelo, se habían involucrado. Más tarde tuve que enfrentarme a mi hijo por esto. Me dijo, fue para protegerte. En ese momento me sentí muy vacío y frío por dentro. Él también empezó a disculparse, pero en ese momento creo que ya había tenido suficiente. Había aceptado el hecho de que mis hijos biológicos ya son adultos y que así es como han elegido ser. No voy a dejar de tener contacto con mis propios hijos, no puedo hacerlo. Pero tampoco quiero tener mucha relación con ellos. Me reuní con ambos y les informé que los eliminaría de mi testamento y que el hijastro heredaría gran parte de lo que ellos recibirían. Esto les llevó a tener arrebatos que ni siquiera experimenté cuando descubrí a su madre engañándome. Me acusaron de ser despiadado y cruel, y de cómo puedo amar a mi hijastro más que a ellos cuando ni siquiera es realmente mi hijo. Les dije a ambos, él es más mío que cualquiera de ustedes y me fui. Mi hijastro es muy inteligente y estoy seguro de que algún día podría hacerse cargo de mi negocio. Podría elegir cualquiera de las casas que tengo para criar a su familia y hacer lo que quiera con el resto de las propiedades. Mi ex también me ha estado enviando mensajes llamándome despiadado. Debo admitir que he pensado si me he herido con esto. ¿Soy el malo? Actualización 1. Imagino que muchos de ustedes han estado esperando una actualización sobre mi situación. Hubo tantos comentarios en mi publicación original que, sinceramente, dejé de leerlos todos. Dado que la mayoría estuvo de acuerdo en que yo era el culpable, he tomado el tiempo para reflexionar y considerar sus consejos. Antes de entrar en detalles, hay algunas cosas que quiero abordar. Vi muchos comentarios que me describían como un monstruo sin corazón, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. También hubo quienes afirmaban que mi ex esposa se casó conmigo por mi riqueza y que merecía ser engañado para escapar de mi supuesto abuso. Leer esto realmente me confundió y molestó, ya que algunas personas parecían inventar una narrativa en la que mi ex esposa estaba atrapada en un matrimonio abusivo y sin amor, justificando así su infidelidad.
nada podría estar más lejos de la realidad. La razón por la que me refería a mis hijos como malcriados es porque tuvieron una crianza muy diferente a la mía. Vengo de una familia de clase trabajadora, mis padres se ganaban la vida con empleos manuales y me tomó décadas construir la riqueza que tengo hoy. Mi ex esposa, por otro lado, proviene de una familia privilegiada y, a lo largo de los años, ha manejado mal sus finanzas con hábitos de gasto imprudentes, mientras que yo siempre he sido muy cuidadoso con el dinero. Me resulta extraño que algunas personas intentaran culparla injustificadamente. Después de aclarar mis pensamientos, me preparé para reunirme con mis hijos biológicos. Al leer los comentarios, me di cuenta de que había dirigido mi enojo hacia las personas equivocadas. Mi hija había querido contarme la verdad desde el principio, pero fue manipulada para que no lo hiciera. Su instinto fue ayudarme, pero yo estaba tan enojado que utilizaba esa ira para ocultar el dolor que realmente sentía. Honestamente, me sentí avergonzado por no haber considerado cómo se sentía ella. Mi hijo, por otro lado, siempre ha sido un poco más reservado y cercano a su madre, y lo que ella le hizo fue igualmente doloroso. Cuando me reuní con mis hijos, estaban muy nerviosos y se disculparon por algunas de las cosas que dijeron en momentos de frustración. Yo también me disculpé por mi comportamiento. Honestamente, en ese momento todos comenzamos a llorar. No soy el tipo de persona que suele llorar, pero no pude evitarlo. Nos abrazamos y, después, me sentí agotado pero en paz, como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros. Les informé que mi plan es dividir mis propiedades en partes iguales. Mi hijastro y mis 2 hijos biológicos recibirán cada uno una propiedad. Además, dejaré una suma considerable para ser dividida entre mi esposa, mi hijastro y mis hijos biológicos. Parecieron muy contentos y agradecidos con esta decisión. Sé que hoy en día es muy difícil adquirir una casa, y espero que esto les brinde seguridad y estabilidad. Sin embargo, reafirmé que mi negocio pasará a manos de mi hijastro. Esto provocó un pequeño desacuerdo con mi hijo biológico, pero me tomé el tiempo para explicarle mi razonamiento. Mi hijo siempre ha expresado interés en hacerse cargo del negocio, pero en lugar de trabajar conmigo, eligió trabajar en una industria relacionada. Siento que si realmente hubiera querido liderar el negocio familiar, habría trabajado a mi lado desde el principio. Amo profundamente a mi hijo, pero creo que no posee las cualidades necesarias para dirigir la empresa. Es una persona tranquila y más reservada, mientras que mi hijastro es seguro de sí mismo, extrovertido y muestra un gran interés en el negocio. Por ejemplo, mi hijastro es muy comunicativo y confiado. Siempre está interactuando con la gente y, aunque a veces puede ser un poco arrogante, demuestra tener la personalidad adecuada para liderar. Mi hijo biológico, por el contrario, es más introvertido y puede sentirse ansioso en situaciones sociales intensas. No puedo imaginarlo negociando en una sala llena de personas con la misma facilidad que mi hijastro. Le dije a mi hijo de manera directa, no estás hecho para esto. Aunque fue una conversación difícil, él lo entendió y aceptó mi decisión. Algunos me han criticado por expresar tanto amor hacia mi hijastro. Ahora que gran parte de mi ira ha disminuido, puedo decir con certeza que amo a mi hijastro tanto como a mis hijos biológicos. ¿Qué tiene de malo eso? El amor no se basa únicamente en la relación biológica. Conocí a mi hijastro desde el inicio de mi relación con mi actual esposa, y él me llama papá, mostrando un profundo cariño y respeto hacia mí. Además, veo mucho de mí mismo en él, más de lo que veo en mi propio hijo a su edad. A aquellos que sugirieron que mi hijastro me está utilizando, les aseguro que no es así. Conozco bien al chico y sé que sus sentimientos y acciones son genuinos. Es un buen muchacho y me respeta sinceramente. Por otro lado, gran parte de la responsabilidad de esta situación recae en mi ex esposa. Lo que les hizo a nuestros hijos fue realmente terrible. Creo que en un intento de evitar enfrentar mi ira hacia ella, desvié mis sentimientos hacia mis hijos. Me decía a mí mismo que había superado mi enojo hacia ella, pero la verdad es que aún necesitaba procesar esos sentimientos. Mi hija me confesó que durante mucho tiempo había considerado cortar el contacto con su madre, pero tenía miedo debido a su dependencia económica. Le dije que, si eso la haría sentir mejor, la apoyaría económicamente en todo lo que necesitara, incluyendo terapia u otros gastos. Ella estuvo de acuerdo, y me alegra que pueda liberarse de esa carga. Supongo que mi ex intentará contactarme para hablar sobre esto, pero creo que debe asumir las consecuencias de sus acciones. Mi hijo biológico, por su parte, ha decidido mantener contacto con su madre, aunque planea limitarlo, y respeto su decisión. También les expresé a mis hijos biológicos que me gustaría que pasaran más tiempo en nuestra casa y con mi hijastro. Espero que puedan construir una relación fraternal y apoyarse mutuamente. Bueno, amigos, eso es todo por ahora. En general, las cosas han mejorado considerablemente.
He seguido los consejos que muchos de ustedes me dieron y estoy trabajando para corregir mis errores. Sin embargo, quisiera pedirles a todos que sean más cuidadosos antes de etiquetar y juzgar a alguien sin conocer toda la historia. A veces, las personas están pasando por mucho dolor y confusión y necesitan comprensión en lugar de críticas severas. Agradezco a quienes ofrecieron consejos constructivos y empatía durante este proceso. Continuaré esforzándome por mejorar y fortalecer las relaciones con mis seres queridos.